Vamos a ir buscando la palabra el libro de Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Y mientras usted lo está buscando, cuando lo encuentre, puede ponerse de pie para la lectura de la palabra del Señor. Y mientras tanto, le envío un cordial saludo de parte de Park Baptist Church, de sus pastores, de todos los miembros allá en la ciudad de Rock Hill, en Carolina del Sur. El año pasado tuvimos la bendición de tener a su pastor Gil con nosotros y fue de gran bendición, y quiero animarles y quiero recordarles, hermanos, yo sé que ustedes saben esto, pero su pastor es de gran bendición. Yo sé que lo es para ustedes y lo puedo decir con confianza porque lo es para nosotros allá en Rock Hill, y no solamente eso, sino con muchos pastores a través de la red de Pillar Network que tenemos. Somos sobre 400 iglesias alrededor del mundo, 80 en el área de Latinoamérica, y específicamente en el área de Latinoamérica, cuando hay que hablar acerca de la historia del cristianismo, la persona a contactar es el pastor Gil. Yo creo que usted sabe eso, ¿verdad? Gloria a Dios por el pastor Gil, por lo que está haciendo. Así que contento de estar aquí con familia, con mi familia, con hermanos en Cristo de allá de Rock Hill. Así que eso es todo lo que voy a hablar acerca de introducción y todo eso. Ahora vamos a la palabra, que esto es a lo que vinimos. Muchas gracias, hermana. Así que vamos a estar en Marcos capítulo 5, comenzando desde el verso 21 hasta el final. La palabra del Señor dice así: Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto, y dijo que le dieran
de comer a la niña. Permítame orar una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por mostrarnos cuán grande es tu poder. Yo te pido de manera especial que tu pueblo sea edificado en esta mañana. Que independientemente de las circunstancias que puedan estar pasando, ellos puedan estar anclados en que tú eres un Dios poderoso, que usa cada circunstancia para tu gloria y para la expansión de tu reino. Señor, yo te pido que si hay alguien que no está en Cristo, que tu Espíritu Santo sea llegando y hablando a su corazón, dando vida. Padre, yo te pido que yo mengüe, que tú crezcas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a sacar mi teléfono para poner el reloj, porque yo sé que me están tomando el reloj y me van a hacer muecas cuando me esté tardando mucho. Así que para evitar eso, vamos a poner... Ok, el hermano Gil me dijo que él predica cerca de 1:30, so yo dije, yo lo voy a bajar de hasta 1:15 por lo menos. So, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no tengo idea qué es lo que procede? En momentos de extrema dificultad, donde pareciera no haber ninguna esperanza, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando no tengo ninguna respuesta delante de mí? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Recuerdo unos años atrás, llegando yo a mi casa después del trabajo, usualmente llegaba extremadamente cansado y la rutina que yo tenía cada semana o cada día que llegaba del trabajo era que abría la puerta y ya cuando abría la puerta, mi niño Adrián venía corriendo hacia mí. Tenía aproximadamente 2 años cuando esto ocurrió. Yo abro la puerta y como era de costumbre, yo quería simplemente tirarme al piso cuando él viniera corriendo. Jugábamos lucha libre y nos tirábamos y revolcábamos por eso allí. Y esa era la rutina de yo llegar después del trabajo. No me gustaba ese trabajo, cuando llegaba a la casa era como un oasis. Pero un día en particular pasó algo interesante, y es que justo antes de yo llegar, mi esposa le había dado de comer a Adrián. Adrián estaba comiendo, no me acuerdo qué era, pero era algo que parece que tenía salsa roja, y él tenía salsa roja por todos lados, hermanos, por la cara, por las manos, por el pecho, por las piernas, por el pelo, por dentro del pañal. Por donde quiera estaba y había hecho un reguero. Y entonces él era de los que, y todavía un poquito, él está aquí, todavía un poquito de los que come, pero se mete un bocado y después se va por ahí y sigue tocando todo y ensuciando todo, dejando huellas de que él está comiendo, ¿verdad? Ese día era uno de esos días donde ya él estaba cansado, era por la tarde, se quitó la ropa, solamente estaba en pañal, estaba un poco congestionado sobre la comida, la mezcla de todo este reguero. Yo quiero que usted lo visualice, que usted vea esto, y yo le pedí permiso a él para poder compartir esto, él estando presente, porque... pero él dijo, está bien, yo tenía 2 años nada más, yo no me acuerdo de eso. Eso está muy bien. Entonces la dinámica es que cuando yo llego, típico de todos los días, abro la puerta, pero en ese día en particular, él reconociendo todo el reguero que él había hecho, él no sabía exactamente qué hacer. Además del reguero que él tenía, su pañal estaba cargado. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? Y entonces él miraba, y fue algo donde le generó un poco de confusión, en el cual yo abro la puerta y la rutina del día quedó un poquito en hold, en aguantada, porque con todo lo que él había ocasionado alrededor, su pregunta, me imagino, fue, ¿qué hago? ¿Empiezo a limpiar? ¿O me voy a huir, como decimos los puertorriqueños, ¿no? ¿O me voy en escapada? ¿Qué hago? Pero simplemente el niño, siendo un niño al fin, yo llegando del trabajo, me ñangoto. ¿Qué hizo Adrián? Correr
como todos los días, él corría hacia su padre. Y su padre, dentro del reguero que él había hecho, aguantó la respiración y lo recibió y jugó con él igual que siempre, porque a pesar del reguero, es mi hijo y lo amo. Les comparto esta historia porque el día de hoy voy a estar expandiendo lo que es la historia de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, en el cual son dos historias que están entrelazadas. No sé si se dio cuenta, pero esta historia es como un sándwich. Tiene dos panes y la parte en el medio. La historia comienza con una dinámica, con una narrativa que tiene que ver con Jairo, un oficial de la sinagoga, y su hija, pero la historia es como que abruptamente interrumpida por la historia de otra mujer que tiene un flujo de sangre, y al final parece que se retoma la historia de la hija de Jairo, y el autor Marcos hace esto con un propósito. Entonces lo que vamos a estar exponiendo en Marcos capítulo 5, específicamente de los versos 21 al 43, son dos historias entrelazadas. Una mujer enferma, la hija de un oficial al borde de la muerte, y ambos personajes habían agotado todos los recursos que tenían buscando solución a su problema, y llegaron al punto donde ellos no sabían qué hacer. No tenían más opción dentro de las circunstancias que ellos tenían. Así que ellos, al no saber qué hacer, y este es el punto que quiero darle a través de todo el sermón, supieron dónde acudir. Hermano, cuando tú no sepas a dónde ir, cuando tú no sepas qué hacer específicamente, es bien importante que sepas a dónde ir. Y este es el argumento de mi mensaje, de que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad y la muerte, y muestra gran compasión para todos aquellos que acuden a Él. Así que mi oración para ti en esta mañana es que, aunque no sepamos qué hacer específicamente en la circunstancia que estás pasando, que el Señor la sabe, yo no tengo que saberla, que tú sepas dónde acudir. Y así llegamos a la escena número 1. La escena número 1, vamos a ver el ruego desesperado de un padre por su hija y la disposición de Jesús de ayudarle. Y ahí entramos al verso 21. Verso 21 dice... No sé si no está. Oh, mira, está por ahí. Si no en inglés. Put it in English for you guys. That's awesome. Cuando Jesús pasó otra vez a la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Permítame darles un poco de contexto, porque está hablando aquí de que cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una multitud. que había estado pasando. Este es el libro de Marcos. Obviamente el autor Marcos está estableciendo una premisa a través de todo el evangelio de Marcos, y él quiere probar por medio de este evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios. Usted solamente tiene que abrirlo, y Marcos 1, verso 1, el autor expone cuál es su propósito del libro. Él dice: yo voy a probar de que Jesús es el Hijo de Dios. Y tan pronto llega Jesús, sus primeras palabras es: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y él está enseñando y manifestando de que realmente él es el Hijo de Dios. ¿Qué sucede? Hay recepción y hay rechazo. Mientras él va creciendo en su ministerio, las personas están atraídas por lo que Jesús puede darles, pero no necesariamente por Jesús mismo. Y lo que vamos a estar viendo en los primeros 4 capítulos antes de llegar aquí, es que la fama de Jesús va creciendo con los milagros y las señales que hacía, pero no era tan popular en su enseñanza. Cualquier parecido con el día de hoy es pura coincidencia. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? ¿Quién no quiere recibir todo lo que Dios puede darle? ¿Quién no quiere que Dios obre en sus situaciones? Todo el mundo. Ahora, esto es lo que enseña Jesús. No me hable de lo que enseña Jesús. Háblame de lo que Jesús puede darme. El típico genio de la lámpara, ¿verdad? Eso estaba pasando desde esos tiempos. No es nada nuevo. ¿Qué es lo que acontece? Que a partir del capítulo 4 hay una pequeña transición donde en enseñanza ahora Jesús va a estar mostrando su poder.
Y lo vimos al final del capítulo 4. Si usted va a esa historia, yo sé que usted la ha leído, yo sé que usted la sabe. La historia donde Jesús le dice a los discípulos, vamos, pasemos al otro lado. ¿Y qué sucede en el medio del mar? Se levanta la tormenta. Se levanta la tormenta y Jesús, ¿qué hacía? Durmiendo. Y los discípulos le rogaron, Jesús, no te importa que perecemos. Jesús se levanta, manda a callar la tempestad. Y el miedo que tenían los discípulos por la tormenta ahora es infinitamente mayor. Porque ellos dicen, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y el capítulo 4 termina con esa pregunta de los discípulos. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los que están con Jesús en la barca. Los discípulos, hasta ese punto, aunque sabían en cierta manera quién era Jesús, no entendían cuál era verdaderamente la identidad de Jesús. ¿Ok? Y ellos hacen esa pregunta, ¿quién es este? ¿Qué sucede? Llegan al otro lado. ¿Qué sucede al otro lado? Viene a su encuentro el endemoniado Gadareno, un hombre que tenía una legión de demonios. Y es interesante porque esta confrontación no tiene nada que ver con una muestra de poderes. Esta confrontación es simplemente para manifestar que Jesús tiene poder sobre los demonios. Los demonios no, ellos simplemente se postran delante del Señor. Y es interesante porque lo que no sabían los discípulos al final del capítulo 4, ¿qué hacen los demonios ahora? Contestan la pregunta de los discípulos. Ellos dicen, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué tienes contra nosotros? Por favor te rogamos que nos envíes a los cerdos. Y eso es lo que acontece. Jesús lo envía a los cerdos se suicidan en masa. Y hay una dinámica donde hay un ruego de los demonios, hay un ruego de la gente que le dice a Jesús que se vaya y se regrese por donde mismo vino. Pero hay un ruego de un hombre que estaba endemoniado y ahora esa persona dice, yo te ruego que me permitas ir contigo. Jesús le dice, no, vete a los tuyos y a toda Decápolis y comparte todas las maravillas, misericordia y gracia que el Señor ha tenido contigo. Y ahora tan pronto Jesús hace eso, vuelve y se monta en la barca. Estas últimas dos historias es importante recordarlas porque Jesús acababa de mostrar de que su enseñanza es válida porque Él tiene poder sobre la creación, calmando la tormenta, y tiene poder sobre los demonios, sacando afuera esos demonios. Y ahora llegamos a esta historia del oficial de la sinagoga, porque el verso 22 dice, y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Primero, hermanos, esto es un oficial de la sinagoga, no es Juan del pueblo. Es una persona con posición, con influencia, es una persona con recursos, es una persona que no debería estar postrada ante nadie en el ojo público. Mas, sin embargo, no sabía qué hacer. Y con un ruego, él llega y se postra delante del Señor Jesús. Un ruego con la postura correcta. Eso es importante porque el ruego de él está postrado. Y a veces, hermanos, nos confundimos en la manera en que nosotros le hablamos a Dios. Como si Dios nos debiera algo. Y a veces le reclamamos a Dios cuando estamos pasando por circunstancias difíciles. En vez de decir, Señor, esta circunstancia difícil tú la has permitido en mi vida, algún propósito tú tendrás, por favor moldéame y continúa obrando en mí para que formes la imagen de tu Hijo en mi vida en esta circunstancia. Hay una diferencia abismal del ruego cuando tenemos la postura correcta, como lo ve aquí de parte del oficial. Y este ruego es bien similar al que hizo los discípulos en el final del capítulo 4. Señor, te rogamos que te despiertes porque nos vamos a morir. Es un ruego bien similar al que hizo los demonios. Te rogamos que nos envíes a los cerdos. Bien similar al que hizo la multitud. Te rogamos que te vayas.
Y bien similar al ruego que hizo el hombre que estaba endemoniado y ahora le rogaba ir con Jesús. ¿Qué llevó al oficial a postrarse? Simplemente de que no tenía esperanza, el desespero de un padre. ¿Por qué? Porque el verso 23 me dice que esta niña, su hija, estaba al borde de la muerte. Déjenme clarificar algo, porque ella no estaba simplemente enferma. No voy a decir que simplemente estaba enferma, porque la palabra original que se utiliza aquí en el griego es la palabra escatos. La palabra escatos es donde sacamos la palabra escatología. Escatos significa últimos tiempos. Este padre está diciendo, mi niña está en su último tiempo. No le queda más. Está en un hilo de la muerte. Hay una desesperación. Vemos un ruego de un padre que ama a su hija y no le importó su posición en la sociedad, no le importó lo que dijeran las personas, no le importó lo que él pudiera perder, porque su hija, algo más importante, estaba al borde de la muerte. ¿Qué hizo Jesús? ¿Lo cuestionó? Le dijo, pero ya trataron otras cosas. Me encanta el verso 24, porque sin ningún cuestionamiento ante el ruego que viene de un corazón que tiene la postura correcta hacia el Señor, Jesús simplemente dice, Marcos dice aquí acerca de Jesús, que Jesús fue con él, verso 24, Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y lo oprimía. Hermanos, esto debe darnos descanso. De que cuando nosotros venimos al Señor con la postura correcta, de que cuando nosotros venimos al Señor reconociendo quién es Él, reconociendo quiénes somos nosotros, el recibimiento que recibimos, lo que nosotros recibimos del Señor es, yo estoy contigo, yo voy contigo. Y esto nos prepara para la próxima escena, en la cual aparentemente hay una interrupción. Vemos una interrupción, hermanos, inoportuna, porque si esa es mi hija la que está al borde de la muerte y Jesús, yo creo que todo va de acuerdo al plan. Jesús está viniendo conmigo, yo creo que aquí va a pasar algo, mas sin embargo aquí hay una interrupción de una mujer enferma y la gran compasión de Jesús al sanarla y salvarla. Acompáñame al verso 25. Verso 25 dice, había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Recuerde eso bien, porque ya mismo lo vamos a rescatar de nuevo. 12 años. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía y sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Hermanos, 12 años que padecía de flujo de sangre. Una persona que padecía de flujo de sangre en aquellos tiempos es básicamente la persona está marginada de la sociedad. Acuérdense, no hay las medidas sanitarias que hay el día de hoy. En aquellos tiempos, basado en la ley específicamente del libro de Levítico, establecía que una persona que estuviera teniendo un flujo de sangre, una mujer que tuviera flujo de sangre, debía ser apartada de la sociedad por 7 días. ¿Qué sucede? Esta mujer no llevaba 7 días, llevaba 12 años. Esta mujer no podía relacionarse con nadie. Esta mujer no podía estar cerca de ninguna persona, ni aún de sus propios familiares. Es una mujer marginada, es una mujer desahuciada por la sociedad, es una mujer que no tiene acceso a nada. Imaginemos, hermanos, 12 años. Yo quiero preguntarte a ti, ¿te acuerdas del año 2011? Yo creo que aquí la mayoría son suficientemente adultos para mirar atrás. Yo quiero que te transportes. Acompáñame un poquito en el tiempo. 2011. ¿Dónde usted estaba en el 2011? Algunos ni vivían aquí, algunos a lo mejor tenían otro estilo de vida, a lo mejor, no sé, han pasado muchas cosas de aquí al 2011. Yo sé que Puerto Rico ha pasado muchas cosas desde el 2011 para acá, ¿no? Si pensamos acerca de todas las cosas que tú has experimentado en 12 años, desde el 2011 para acá, solamente piensa estar en una condición de total abandono y desasosiego en la cual tú estás apartado por 12 años por
completo. 12 años llevaba esta mujer enferma, ceremonialmente impura, sin practicar sus creencias religiosas que tenían que ver con el templo, que ella no podía entrar. 12 años sin contacto con la sociedad, 12 años sin poder hablar con su familia, 12 años en la cual ella no podía estar cara a cara hablando con una persona, 12 años de soledad, 12 años de estar marginada y nada ni nadie podía ayudarla y los que trataron la pusieron peor. No tenía esperanza. Al igual que el oficial, esta mujer estaba sin esperanza. Verso 27, continuamos. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Esto es una intención correcta en el corazón de esta mujer, a lo mejor con una teología incorrecta de esta mujer. Si tan solo tocara el borde de su manto, porque a lo mejor el poder que necesito va a estar en ese manto. Hermano, no se asombre con eso, porque eso lo vemos hoy día. Personas falsas que manipulan y utilizan el pañito ungido. Cómpreme el pañito ungido para que usted pueda obtener el milagro que tanto anhela. Aquí está la agua que la sacamos de Israel, y de esta agua, échese esta agua y usted va a recibir el poder que necesita. Usted necesita, you name it, como decimos en inglés. Hay tantas y tantas formas de distorsionar la verdad. El poder no estaba en la ropa, el poder estaba en el objeto, el poder estaba en Cristo mismo. Hermanos, nuestra fe sola no cambia, no transforma, no nos salva. Déjenme clarificar esto, porque nosotros creemos que somos salvos solamente por la fe. Pero no es solamente una fe hueca. Es la fe, es el objeto de la fe lo que te salva y lo que te permite estar en conexión con Dios. Hermanos, yo puedo tener toda la fe del mundo en que yo puedo volar. Y me trepo arriba del techo y me tiro con toda la fe del mundo. ¿Y saben qué va a pasar? Eso mismo. Me voy a reventar porque mi fe no me puede sostener. La fe sola, desconectada del objeto de Jesucristo, no salva, no transforma. Y muchas veces nos aferramos a nuestra propia fe en vez de aferrarnos a realmente quién es Jesucristo, quién es Él, la identidad de Jesús, el Hijo de Dios. Esto es importante, hermano, porque si usted dice, aquí lo importante es la fe que tuvo esta mujer, definitivamente, ciertamente, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es importante que nosotros entendamos de que el punto principal de esta historia no es la fe de la mujer ni el oficial de Jairo. El punto principal de este mensaje es el poder de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte, demostrando de que ciertamente este es el Hijo de Dios que ha venido para salvar. ¿Por qué es importante esto? Porque yo he escuchado mucha gente decir, si tan solo tuvieras la fe de esta mujer, necesitas hacer eso para que Dios te conteste la petición que tú tienes. Y pudiera ser cierto, como que no. ¿Cuál es el problema con eso? Que si yo hago la fe de la mujer el punto principal de este texto y tú tratas de tener esa fe y no te funciona, entonces tú vas a estar castigando tu propia fe y vas a estar apartándote del Señor por un texto que ha sido sacado de su propio contexto. Mantengámonos enfocados en que el objeto de nuestra fe es Cristo Jesús. Continuemos. Dice, al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa?
Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y te preguntas quién ha tocado tus ropas? ¿Ustedes han ido a estos festivales donde realmente no se puede ni caminar de tanta gente que hay? Aquí hacen bastante eso. Piense en uno. Piense en un conglomerado de personas en la cual usted está tratando de llegar de un lado al otro y usted no puede y se choca con las personas y trata de avanzar y no puede y alguien se mete en el medio. Ese es el retrato que usted tiene que imaginarse aquí, porque no es que alguien tocó a Jesús, es que todo el mundo estaba tocando a Jesús. Todo el mundo, porque se chocaban, no cabía las personas que estaban allí. Más sin embargo, Jesús se da cuenta de que ha salido poder de él. Sus discípulos le dijeron, verso 31, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa, temblando y dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer es sanada al instante. Esta mujer puso su fe no solamente en la ropa, en el manto del Señor, ella puso la fe en Jesús mismo. Y al tocar a Jesús, inmediatamente sale poder de él. Instantáneamente, los 12 años de enfermedad, todos los fracasos que los médicos habían hecho con ella, todo había sido echado a la basura, porque Jesús dijo, aquí hay poder y ha salido poder de mí. ¿Quién fue la que tocó el borde de mi manto? ¿Ustedes se creen que Dios, siendo Jesucristo, siendo Dios, siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente, siendo Dios, ¿ustedes creen que Jesús no sabía lo que estaba sucediendo? Mas sin embargo, Él pregunta. Pudiéramos hacer un caso de que a lo mejor en la humanidad de Jesús, Él no sabía exactamente quién lo había tocado y Él sabía después lo que vendría. Ahora Él hace esta pregunta: ¿quién me ha tocado? Jesús, pero esta mujer, ¿por qué la vas a poner en el spot? ¿Por qué la vas a poner? ¿Por qué la vas a sacar a la luz? ¿Por qué estás haciendo esto? Hermanos, porque Jesús sabía que había salido poder de Él. La palabra poder es la palabra dunamis, de donde mismo sacamos la palabra dinamita, la misma que utiliza el apóstol Pablo cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, en Romanos 1:16. Entonces esto es bien importante que lo entendamos, porque ella está buscando una sanidad física, pero por la fe que tenía en la persona de Jesucristo, se está encontrando con una sanidad espiritual. Ella no solamente fue salva de su azote, ella fue salva de su aflicción del pecado. Y Jesús quiere sacar eso a la luz. Hermanos, cada pecado tiene como intención destruir, matar y mantenerte escondido en el anonimato, que nadie se entere de lo que yo estoy haciendo. Mas sin embargo, cuando el pecado es expuesto a la luz, puede ser la bendición más grande de tu vida, porque ya no vas a ser esclavo de ese pecado, sino que ahora puedes rendirlo al Señor, quien derrotó a la muerte y el pecado en la cruz del Calvario, resucitando al tercer día. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque la mujer dice que confiesa toda la verdad. Y aquí aparece uno de los versos más que más ánimo pudieran dar, porque miren la respuesta de Jesús en el verso 34. Hija, tu fe te ha sanado. Algunas de sus traducciones dicen: tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Hija. ¿Quién es esta mujer del flujo de sangre? ¿Quién la conocía en ese momento? ¿Quién tenía relación con ella? Mas sin embargo, solamente toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús, reconociendo que ha salido poder de ella, Jesús le dice:
hija, tú me perteneces, tú eres mi hija. La que estaba en la oscuridad, la que no había hablado con nadie en no sé cuánto tiempo, la que nadie recibía, ahora es hija del Hijo de Dios. Y pensamos que lo que nosotros hacemos nos invalida para ser hijos de Dios. Y pensamos que mi pecado es más grande que cuando nosotros venimos al Señor y acudimos a Él, aun cuando no sepas exactamente qué hacer cuando acudes al Señor. Hermanos, si hay algo que yo quisiera que todos entendiéramos, es que en este mundo vamos a tener aflicción. Pero en este mundo Jesús nos dijo, yo lo he vencido. Y a veces nos preocupamos tanto para que Jesús nos resuelva las circunstancias, ignorando que Jesús está con nosotros. Ustedes saben cómo el salmista David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Es como si David estuviera diciendo, deja que yo baje al valle de sombra y de muerte, para que vean quién es el que está conmigo. Hermanos, la situación que tú estás pasando, quiero animarte a que en Cristo tú puedes descansar de que Él está contigo, de que eres hijo de Dios, de que el pecado que te esclavizaba ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y que aunque tengas circunstancias difíciles que no sabes qué hacer, sí sabes a dónde acudir. Acude al Señor, acude a Él. Ahora, hermanos, ¿se acuerdan de Jairo? ¿Usted se imagina la impaciencia que tenía que tener Jairo mientras Jesús está hablando con esta mujer? Póngase usted, ¿qué usted le diría a Jesús en ese momento? Si usted estuviera dentro del carro, le tocaría bocina, ¿verdad? Jesús, muévete, la luz está verde. Mi hija, no te olvides de mi hija, Jesús. Yo sacrifiqué todo y me postré delante de ti porque mi hija está al borde de la muerte. Y es como si Jesús le dijera, yo voy a cuidar de tu hija, pero permíteme que ahora voy a cuidar de la mía. Voy a cuidar de mi hija, porque en mi misericordia quiero que todo el mundo se entere que ella estaba escondida, pero ahora ella está sana, ahora ella puede ser restablecida, ahora todo el mundo puede ver que lo que nadie pudo hacer nada por ella, yo puedo sanarla y darle vida. Quiero que eso salga a la luz. Y así llegamos a la tercera escena. La tercera escena, donde vemos que la hija del oficial ciertamente muere. Pero Jesús demuestra su poder sobre la muerte. Verso 35 dice, mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Qué interesante, porque Jesús tan siquiera ha terminado de hablar con esta mujer y ya lo están interrumpiendo porque la hija de Jairo ha muerto. Jesús escucha lo que le dicen a Jairo. Ni te preocupes en traer a Jesús. Ni Jesús puede hacer nada porque ya se murió. No te preocupes en traer al maestro para acá. Usted se imagina la impaciencia y el sentimiento de frustración que pudiera estar experimentando Jairo en ese momento en particular, donde a lo mejor estaba pensando, Jesús, dale, acelera, Jesús, avanza, mi hija. Y cuando él escucha las palabras que dicen, tu hija ha muerto, a lo mejor él pensó, lo sabía. Pero antes de que llegara ese pensamiento a su mente, ya Jesús le estaba diciendo, Jairo, no temas, solamente cree. Es como si el Señor estuviera diciendo, solamente lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús.
Hermanos, nosotros tenemos la verdad de las Escrituras. Usted tiene la verdad de las Escrituras. Usted tiene la verdad de las Escrituras. Estúdiela. Métase en ella, sumérjase, conozca al Señor. Dios le plació darse a conocer por medio de su palabra. Dios creó por medio de su palabra. Dios nos sostiene por medio de su palabra. Dios salva por medio de su palabra. Y es por medio de su palabra en que nosotros vamos a seguir siendo santificados, conociéndolo a Él. Hermanos, usted tiene la palabra del Señor, y cuando llegan las circunstancias a la vida de usted, esas circunstancias le van a gritar lo contrario que está establecido aquí. Pero antes de que esos pensamientos de duda lleguen a su mente, antes de que usted pueda experimentar cualquier tipo de frustración por las circunstancias que está pasando, ánclese en la Escritura. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. Ánclese en la Escritura cuando esté pasando por circunstancias y no permita que lleguen estas otras voces que lo distancien de lo que Dios ya ha establecido. Jesús le dice a Jairo: no temas, solamente cree. Seguimos en el verso 38. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿qué hacen? ¿Por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él, pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Entró donde la niña estaba. Déjeme dar un paréntesis aquí, porque esto es interesantísimo. Dice aquí que llegaron a la casa. Jesús vio que el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Esto es bien interesante porque estos no son gente que eran bien allegados a Jairo, y estos no son gente que eran bien allegadas a la hija de Jairo y estaban sufriendo con Jairo la pérdida de su hija. Estos son personas que han sido pagadas, estos son profesionales del tiempo. En aquellos tiempos la cultura establecía de que se tenía que lamentar el luto por medio de distintas ceremonias, danzas y lloros. Y cada persona, hasta la más pobre, tenía la capacidad de por lo menos tener 2 personas para que se murió alguien. Mira, vente, te doy tanto para que llores y hagas las ceremonias de luto que estaban establecidas en el contexto de ese tiempo. Solamente imagínense la cantidad de personas que estaban alborotando, llorando y haciendo ceremonias de lloro en ese momento ante la posición que tenía Jairo, un tipo de oficial de la sinagoga, de influencia. Lo que había allí era un sendo alboroto, por decirlo en buen boricua. Un sendo revolú, por decirlo en más boricua todavía. Lo que estaba sucediendo allí es Jesús llegando a un sitio donde hay un escándalo de personas que realmente aparentan por fuera importarle lo que había pasado, pero no les importa. Ellos estaban por el dinero. Qué interesante, porque estos lloradores o llorones profesionales que estaban aquí, en cuestión de nada se van a convertir en burladores profesionales. Jesús dice específicamente a ellos: ¿por qué hacen alboroto? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y esos mismos que lloraban se burlan del Señor. No hace sentido lo que Jesús habla, lo que Jesús dice para aquel que no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. ¿Qué hace Jesús? Jesús los saca a todos afuera, se queda con el padre, la madre, los que andaban con él. Y dice en el verso 41 que tomando a la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa niña, niñita, a ti te digo, levántate. Al instante calmó la tempestad, al instante los demonios salieron, al instante la mujer fue sanada del flujo de sangre, al instante del tocar a la niña. La niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Cuando a la mujer le comenzó el flujo de sangre,
la niña estaba naciendo. El autor Marcos se encarga magistralmente de entrelazar estas dos historias, conectándolas con el tiempo y con lo que Jesús está haciendo para demostrar sin equivocación de que Jesús es el Hijo de Dios, porque nadie puede calmar una tormenta, solo Jesús, porque nadie puede echar fuera demonios, solo Jesús, porque nadie puede sanar la enfermedad del flujo de sangre, solo Jesús, porque nadie puede resucitar a un muerto, solo Jesús. Yo espero que estén viendo el patrón que Marcos nos está mostrando. No hay nadie que pueda tener el poder que tiene nuestro Señor Jesús. Y qué bendición tenemos tú y yo de poder llamarle a Él nuestro Señor. Y qué bendición tenemos tú y yo de poder postrarnos delante de ese Dios todopoderoso, ese alfa, omega, principio, fin. Dios es poderoso, hermanos. Quiero animarte a que tú, cuando no sepas qué hacer, que sepas a dónde acudir, porque Él es poderoso, más poderoso que tus circunstancias, más poderoso que todas las causas perdidas que puedan existir juntas. Y ahí es que el Señor le dice, Talita cum, la niña inmediatamente es resucitada, y Jesús muestra por acción de que Él tiene poder sobre la muerte y sobre la enfermedad para aquellos que acuden a Él. Hermano, este mensaje es para ti. Quiero que estemos claros en esto. Si tú estás aquí sentado el día de hoy, este mensaje es para ti, de primera instancia, para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia. Si tú estás en Cristo, este mensaje es para ti, para que independientemente de las circunstancias, tú acudas al Señor con plena confianza, sabiendo de que Él está en control, sabiendo de que Él es poderoso sobre todas las cosas. Él es la esperanza cuando no hay esperanza. Él es a quien debes acudir cuando no sepas qué hacer. A lo mejor tu caminar con el Señor no está muy claro. A lo mejor no estás muy seguro si realmente estás o no estás en Cristo. Quiero estar claro en que este mensaje también es para ti. Podría pensar que este mensaje es muy bueno para cuando me lleguen esas circunstancias difíciles, pero ahora mismo estoy bien. Ahora mismo yo no tengo ese tipo de circunstancias de enfermedad o de muerte presente en mi vida. Hasta ahora estoy bien. Este mensaje lo voy a reciclar y si me acuerdo algún día lo saco y que el Señor me hable. Entonces, permíteme corregirte si este es tu pensamiento. Este mensaje no es solamente para ti cuando llegue una circunstancia en la cual muestre que no tienes esperanza. Ahora mismo el mensaje es para ti porque sin Cristo no tienes esperanza. Hay una causa perdida que todos nosotros estamos. Y esa causa perdida es la causa de nuestro pecado. Si tú no estás en Cristo, ¿y cómo tú sabes si estás en Cristo? Bueno, si estás en Cristo significa que el Espíritu Santo está dentro de ti, que te ha transformado con un corazón nuevo y que ese corazón nuevo anhela al Señor, anhela su palabra, transforma la voluntad que yo tengo y yo quiero servir al Señor. Yo antes tenía un Señor en mi vida que era el mundo y era el pecado y era yo mismo, pero ahora que tengo al Espíritu Santo en mi vida por la obra redentora de Jesucristo, ahora Jesucristo es mi Señor y yo quiero rendirme en obediencia a Él porque Él es bueno. Se supone que Jesús no tocara a estas personas. Jesús se supone que no tocara a la mujer del flujo de sangre porque según Levítico, aquella persona que tocara a una mujer inmunda, esa persona también tenía que ser sacada de la sociedad por un tiempo para que sea purificado. Hay algo interesante aquí también, que según el libro de Números, una persona que también toca a un muerto también se convierte en inmundo. Aquí vemos dos casos, la mujer y la niña, que ambos están inmundos. Mas sin embargo Jesús los toca. La mujer toca a Jesús
Jesús agarra la mano de la niña muerta, mas sin embargo la inmundicia del pecado no afecta la pureza y el poder de Jesús. Jesús afecta la inmundicia. ¿Por qué digo que este mensaje es para ti? Porque el problema mayor, como lo dijo Pastor Gil antes de comenzar el sermón, el problema mayor que nosotros tenemos como seres humanos no tiene que ver con otras cosas más que con nuestro pecado. Nuestro pecado es rebeldía delante de Dios y nosotros todos vamos a ser llamados a rendir cuentas de nuestro pecado delante de un Dios 3 veces santo. Y en ese momento no hay oportunidad de simplemente dar una buena excusa. No hay oportunidad de decir yo traté o yo hice esto o fui buena persona. No, la palabra dice claramente de que no hay bueno tan siquiera uno, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos una condición de falta de esperanza y necesitamos que alguien intervenga en nuestras vidas para que entonces podamos ser justificados delante de ese Dios santo. Ese es el evangelio de Jesucristo, que mientras tú mereces y yo merecemos el justo juicio de la ira de Dios sobre nosotros en el castigo eterno, Dios ha provisto en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la creación, los demonios, la enfermedad y la muerte, para que vengamos a Él, corramos a Él, nos postremos delante de Él en arrepentimiento y fe, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y el Señor Jesús diga: hija, hijo, tu fe te ha salvado. Es mi oración que nosotros podamos salir de aquí, que todos nosotros podamos tener la certeza de que Dios es nuestro Padre y que somos sus hijos, no por lo que yo puedo hacer, sino por lo que Él ya completó 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Quiero concluir con esto. ¿Se acuerdan de mi hijo Adrián al principio? ¿Se acuerdan del reguero que él había hecho? Ya. Muy probable que a veces nos sintamos así. Es muy probable que aún estando en Cristo a veces metamos la pata, como decimos, y sintamos que estamos en una circunstancia donde no sabemos qué hacer y estamos... Quiero exhortarte a que, aunque no sepas qué hacer, que vengas al Señor Jesús. No que vengas al Señor Jesús, que corras al Señor Jesús. Que vengas con urgencia al Señor Jesús. Y quiero que notes dos cositas para concluir. Ambas circunstancias de la mujer y de la hija, ambas circunstancias fueron circunstancias extremadamente difíciles y sin esperanza que el Señor utilizó para manifestar su poder. Es mi oración que sea lo mismo con tus circunstancias. Que por más difícil que aparezca, que tú te rindas al Señor y digas: Señor, aquí estoy, sigue formándome en medio de estas circunstancias. Yo no entiendo, pero tú sí sabes. Acompáñame en oración. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Señor, no hay elocuencia humana, no hay absolutamente ningún talento o forma en que yo pueda comunicar algo que pueda transformar una vida. Si no es por tu Espíritu Santo y tu obra redentora, Señor amado. A ti clamo, Señor, para que esta palabra que ha sido expuesta por medio de tu Espíritu Santo sea calando hondo en los corazones. Sea al igual que en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro se levantó a predicar y aquellos que estaban escuchando dice que fueron compungidos, que tu Espíritu Santo penetró a sus corazones. Que sea este el caso el día de hoy, Señor. Que seas tú dando vida a donde hay muerte. Que seas tú dando paz donde hay intranquilidad. Que seas tú dando descanso a aquel que está sin él mismo. Padre Celestial, yo te pido por esta congregación.
para que puedan ser animados, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú eres un Dios sobre todas las cosas, sobre toda causa perdida, sobre toda situación que no tiene esperanza, sobre todas las cosas, tú eres Dios. Tú eres perfecto. Tú viniste, Señor, tú te encarnaste, tú sufriste, tú te entregaste por nosotros, tú resucitaste al tercer día, tú nos has llamado a salvación por medio de tu Hijo y tú nos prometes que tú vas a volver. Señor, yo te pido que esta congregación sea equipada, sea edificada en este día, sea animada y que puedan encontrar descanso pleno. Te pido por el pastor Gil para que continúe dándole fuerza, sabiduría, que lo ayudes, que él pueda seguir dando pasos firmes en tu palabra y fiel a lo que tú has establecido. Ayúdanos, Señor. Te damos toda la gloria y la honra.